Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar la evolución de la educación sostenible desde horizontes críticos, presentado por Lotamio Vargas Llanos. La idea es que el día de hoy vamos a ver cómo ha evolucionado la educación sostenible desde sus raíces hasta su papel actual en la formación crítica de ciudadanos conscientes, responsables y capaces de transformar su entorno. Aquí vamos a ver el contenido, vamos a tratar los conceptos, los hitos históricos, un poco más sobre el contexto de Latinoamérica y Colombia, algunas preguntas críticas, conclusiones y referencias. Para poder hablar de qué es educación para el desarrollo sostenible, debemos tener claro que la sostenibilidad es un concepto que busca el equilibrio integrador entre las dimensiones social, económica y ambiental, de modo que el bienestar actual no comprometa el de futuras generaciones. Anteriormente se hablaba mucho sobre la preocupación ambiental netamente, pero a partir de una ficha que más adelante vamos a mencionar, se empezó a hablar más de un concepto más integrado que fusionaba lo económico, lo social con lo ambiental, enfatizando que el progreso debe ser justo, inclusivo y ecológicamente viable. La educación, entonces, para el desarrollo sostenible es un campo educativo que busca capacitar a las personas a tomar decisiones fundamentadas y adoptar medidas de responsables para promover la integridad del medio ambiente, la viabilidad económica y la justicia social, considerando también la diversidad cultural que busca transformar la sociedad. En esta imagen podemos ver los 17 objetivos que buscan las Naciones Unidas para poder erradicar la pobreza y para tener como todos estos conceptos de los que estamos hablando integrados. Entre esos está el fin de la pobreza, obviamente está la educación de calidad, salud y bienestar, el tema de los ecosistemas, un consumo más responsable, energías de puntos renovables. Hay varios conceptos importantes en estos 17 objetivos. Ahora bien, vamos a hablar de los hitos históricos de la sostenibilidad. Entonces, iniciamos en 1972 con la Conferencia de Estocolmo, la primera conferencia internacional que reconoció el medio ambiente como un derecho fundamental a nivel global. Se establecieron principios para la protección ambiental, sentando las bases para la cooperación internacional. En estos temas, la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esta conferencia como que despertó la conciencia global sobre la necesidad de proteger el planeta para sus futuras generaciones. Posteriormente, en 1987, en el informe de Brundtland, este informe marcó como un antes y un después porque fue la primera vez que el concepto de desarrollo sostenible apareció, por así decirlo, enfatizando como la necesidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las futuras. Estableció la importancia de integrar aspectos sociales, económicos, ambientales para lograr un modelo justo y viable sirviendo de base para el desarrollo de políticas y programas educativos centrados en la sostenibilidad. En la cumbre de Río de Janeiro en 1992 se ratificó como estos compromisos globales para un desarrollo sostenible y promovió varios acuerdos internacionales sobre el cambio climático y la biodiversidad. Se reconocieron las responsabilidades compartidas y diferencias de los países, pues para poder proteger el país, influyendo en los sistemas educativos para incorporar una visión más amplia y transversal de la sostenibilidad. En el de 2000 a 2015, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, ODM, establecieron un marco para erradicar la pobreza y mejorar la educación y la salud y proteger el medio ambiente, movilizando recursos y esfuerzos a nivel global. Aunque exitosos en algunos aspectos, dejaron como que retos que movilizaron como una agenda más amplia. Aquí llega la agenda del 2015, que fue Agenda 2030, que son los objetivos que mostré anteriormente. Se establecieron los 17 objetivos que representan como un plan global para erradicar la pobreza y proteger el planeta, guiando la formulación de políticas nacionales y la educación de sostenibilidad. En Colombia esta agenda se implementa vía por el Plan Nacional de Desarrollo, con un enfoque territorial que busca cómo cerrar las brechas sociales, económicas y ambientales, involucrando varios actores para una gestión integrada. Ahora vamos a ver cómo la educación en estos sitios, ¿sí? Entonces, más o menos en los 70 y los 80 la educación se orientó como desde una perspectiva naturista, como conservacionista, centrada como en sensibilizar sobre todo la crisis ambiental y promover estos valores. En 1977, la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi se estableció como los objetivos básicos de la educación ambiental, enfatizando en el aprendizaje permanente que combine los conocimientos, las habilidades y las actitudes para actuar en pro del ambiente. De los 90 al 2000 evolucionó hacia un enfoque más integral, ya que, como mencioné anteriormente, empezaron a nombrarse un concepto más integrador, como en el informe de Brundtland y en la cumbre de Río. Entonces buscaba formar como, o sea, esta educación sostenible empezó a buscar formar ciudadanos críticos y activos y responsables en un enfoque holístico global. Adicional, se comienza como a reconocer la educación sostenible como un derecho universal con un enfoque pedagógico que fomente la ciudadanía global, la paz, la equidad, la diversidad cultural y el compromiso con la justicia.
Desde América Latina, los autores como Gudinas planteaban como el buen vivir como una crítica al desarrollo tradicional y un aporte a la educación sostenible, integrando valores de armonía, naturaleza, solidaridad y dignidad humana. Este enfoque cuestionaba la visión global occidental hegemónica, promueve una educación que articule los saberes ancestrales, el respeto a la diversidad cultural, el empoderamiento comunicativo, aportando una perspectiva crítica y contextualizada. Y pues hablando como actualmente, la consolidación actual de esos desafíos, la educación sostenible en la actualidad es entendida como una transformación profunda del currículo pedagógico, con énfasis en pensamiento crítico, la inclusión social, la interculturalidad y la participación activa. Ahora bien, digamos que el desafío en América Latina es enorme. Como señaló Ravelo en 2024, nuestra región está marcada por la desigualdad, la pobreza, la brecha digital. La educación aquí debe promover el empoderamiento y la justicia social más allá de los contenidos. En el informe de la ODS 2022 se confirman avances urbanos, pero también rezagos críticos en zonas rurales y en la lucha contra la desigualdad y los problemas locales como la violencia en el desplazamiento, que siguen siendo barreras, y la EDS debe ser una herramienta para cerrar estas brechas socioterritoriales. La EDS, la Educación para el Desarrollo, es clave para el pensamiento crítico porque forma a los ciudadanos como para acción en tres dimensiones: cognitivas, socioemocional, conductual. No te dice qué pensar, sino cómo cuestionar. Nos permite analizar críticamente las estructuras que causan crisis, por ejemplo, el consumo responsable. No se trata de reciclar, sino de entender y oponernos a la lógica de la obsolescencia programada que impulsa el sistema. Se trata de formar ciudadanos con una actitud decolonial que exija justicia socioambiental, entendiendo el modelo económico actual no es viable ni es justo. Ahora bien, tenemos algunas preguntas críticas. Entonces, entre la primera está cómo está integrada la sostenibilidad realmente en el currículo. Yo realmente considero que parcialmente, aunque la sostenibilidad como que aparece en muchos currículos estudiantiles y universitarios en Colombia, esta integración es parcial y poco profunda. Por ejemplo, en la educación básica se entiende a presentar como la sostenibilidad como un tema aislado en las asignaturas como ciencias, formación ciudadana, pero sin conectar con otros contenidos como problemas locales reales. Esto limita como el desarrollo del pensamiento crítico y promueve una visión fragmentada. Un caso concreto es como en muchas escuelas rurales, aunque se habla como el cuidado ambiental, no se incluyen prácticas comunitarias que reconozcan los saberes indígenas o la realidad ambiental de ese lugar. Eh, Tenemos una segunda pregunta que son las limitaciones en la implementación en Colombia y comunidades locales. Entonces, un ejemplo claro de esta limitación es la brecha existente entre las políticas públicas que promueven la educación sostenible y la realidad en territorios afectados por el conflicto armado o la pobreza extrema. En muchas regiones rurales como la Sierra Nevada de Santa Marta, a pesar de que existen programas de educación ambiental, las condiciones socioeconómicas y la falta de infraestructura dificultan la participación activa de los niños y jóvenes, además que enfrentan temas de desplazamiento y discriminación. Esto demuestra cómo la necesidad de adaptar las estrategias a contextos específicos. El buen vivir es respuesta válida frente a los ODS. El buen vivir es una propuesta que va más allá de los estándares. Pues incluye como una visión ética, cultural sobre la relación humana con la naturaleza. Por ejemplo, en comunidades indígenas en Cauca, el buen vivir se traduce en prácticas comunitarias del manejo ambiental, en gestión colectiva de territorio, donde el conocimiento se extrae la base para la vida armoniosa frente al modelo que prioriza el crecimiento económico. En ese sentido, el buen vivir critica como los impactos negativos del desarrollo promovido a veces por las ODS. El papel de la educación frente al consumismo y la desigualdad ambiental. Un buen ejemplo es la experiencia de proyectos escolares como huertas escolares en las zonas urbanas marginales de Bogotá, perdón, donde se estudian donde los estudiantes no solamente pretenden técnicas agrícolas, sino que reflexionan sobre el origen de sus alimentos y la importancia del consumo local y la justicia ambiental frente a las ciudades contaminadas y fragmentadas socialmente. Listo, tendremos otra pregunta que es ¿qué cambios propondría en la escuela o política pública? Un cambio necesario considero yo que es la inclusión de la educación intercultural comunitaria como un eje transversal, tal como lo hacen algunas escuelas indígenas y campesinas, en donde los estudiantes aprenden valorando los saberes locales y la relación con su entorno natural. Por ejemplo, en escuelas interculturales, eh, y eso sería como el fin. Aquí tenemos algunas conclusiones. Entonces podemos
concluir que la educación sostenible es como más que aprender sobre el medio ambiente, es una propuesta integral que combina los aspectos sociales, económicos y culturales, y su objetivo es que podamos vivir de manera más justa y respetuosa con nuestro entorno, tanto hoy como para las futuras generaciones. Adicional que pues podemos ver cuánto tiempo llevamos hablando y como masterizando el tema de la educación para un desarrollo sostenible, entonces es bonito ver cuánto tiempo se lleva trabajando en este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar esta reflexión sobre la historia y el presente de la educación sostenible. Aquí vemos las referencias de donde sacamos la información. Muchísimas gracias. Feliz tarde.